Hola amigas y amigos de Suspiros de Arte, nos encontramos en una nueva emisión, en una nueva temporada de este podcast Personajes del Toro. Ya estamos en el 2016 y con ello arrancamos estas nuevas emisiones alrededor de la fiesta taurina, que sabemos que por todo el mundo, realmente, en todas partes del mundo, ya sean muy pocas personas o muchas en una mayoría importante en algunos países, pues siguen la fiesta de los toros, la cual nos apasiona. Y en esta oportunidad, pues bueno, me congratula presentar al noviero Francisco Fernández, quien nos va a platicar un poco acerca de toda su trayectoria, lo que se viene para él en este 2026 y sobre todo en general hablar sobre la tauromaquia que tanto nos gusta, nos apasiona. Y por primera vez en estos episodios de Personajes del Toro, aquí desde México estamos realizando una pues una charla eh, entre continentes, porque Francisco Fernández está como tal allá en España y nos va a platicar mucho alrededor de lo que se presenta por allá. Buenas tardes, buenos días aquí en México. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Personajes del Toro. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Francisco, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí al podcast de Suspiros de Arte. Nos gustaría un poco, para iniciar y para ir calentando un poco la plática, para la gente aquí en México y también para la gente en España, porque también en España nos escuchan, que nos platicaras un poco de quién es Francisco Fernández y cómo fue esta idea de, pues como de niño, de cuál fue tu primer contacto con la fiesta de los toros. Bueno, pues Francisco Fernández es un chaval natural de los barrios, Cádiz, y nada, de querer ser torero me viene desde chiquitito. Yo no recuerdo de decir, bueno, pues quiero ser torero, creo que nací con ello porque siempre me recuerdo con un capotito, una muletita en las manos toreando. Mi madre siempre me decía que desde chiquitito, cuando iba a la casa de mis abuelos, mi abuelo era muy taurino y me quedaba embobado viendo las corridas de toros televisadas y demás. Y no sé, se lo llevaría dentro porque desde chiquitito bien me dice mi madre que cualquier cosa que cogía era como para torear o hacía como el que toreaba. Y ya le digo que desde chiquitito pues he nacido con ello y a partir de los 6 años me apunté a la escuela taurina de Algeciras y ahí es cuando tuve mi primer toma de contacto más, digamos, en este mundo más adentro y es cuando también tuve mi primera toma de contacto con los animales y ya pues hasta el día de hoy. Francisco, ya tenemos entendido y ahorita vamos a platicar de ello, que has estado aquí en México. Sí. Estuviste una etapa aquí en México y como sabrás o como te habrán dicho, aquí en México hay algunas regiones del país donde hay una mayor o hay una mayor fuerza así como tal de la tauromaquia en ciertas regiones del país. Allá en España, particularmente de tu lugar de origen, ¿qué tanto es la tradición taurina y hoy en día cómo se encuentra la tradición taurina en tu localidad? Aquí la verdad que desde siempre ha habido mucha tradición taurina. Pertenezco, digamos, al campo de Gibraltar y aquí casi todas las localidades que hay por aquí tienen en plazas de toros y sus ferias taurinas. Y la verdad que ahora en este momento en el que vivimos hay mucha afición y la verdad que estamos en buen momento. Viene de estar algunos años atrás un poco más decadente, como casi todas las fiestas en general, menos las capitales grandes, pero creo que ahora, tanto con los pueblos como la tauromaquia en general, parece que ha resurgido un poquito y se está viendo, creo que en muchas ferias, en muchas plazas de toro que la gente está respondiendo y está viendo mucha afición y aquí en mi zona igual, la verdad que hay bastante afición, se están dando muchos espectáculos taurinos y la verdad que por ahora está muy bien. Ahí en tu localidad, ¿cuándo se celebran las fiestas normalmente? ¿Cuándo son los festejos taurinos? En qué temporada? ¿En qué época? Es ahora para mayo, Ok. coincide con, porque nuestras fiestas aquí de San Isidro, coincide con San Isidro, con Madrid,
y se celebra el día de San Isidro, el 15 de mayo, y es cuando coincide. Aquí ahora mismo hay una corrida de toros. Antiguamente sí bueno, antiguamente, ahora varios años atrás sí se celebraban más festejos taurinos, pero como te comento, hubo un poquito una decadencia de los festejos, también por temas de infraestructura en la Plaza de Toro, que había que reformarlas y demás, y hubo un tiempecito que por temas de trámite no hubo toros y demás, y perdió los festejos, y ahora cuando se ha reanigurado y ha vuelto los festejos taurinos, pues está habiendo una corrida de toros en la actualidad. Tenemos también, tenemos la feria de Algeciras también, que es también en junio, que ahí sí es un serial de corridas de toros. Tenemos las ferias de la línea de Concesión, que en julio también es un serial de corridas de toros y novillas picadas. Ya le digo que por aquí la verdad que es un rincón muy bueno, muy taurino, y que quieren venir la figura del toreo. Claro que sí, que es algo que desde aquí lo vamos notando y ahora con pues las innovaciones tecnológicas basta esta charla que estamos teniendo, que antes imagino que nuestros padres, nuestros abuelos, pues tenían que buscar y recónditamente en algún periódico alguna noticia del otro lado del Atlántico a ver qué estaba ocurriendo taurinamente hablando, ¿no? Y ahora ya con la tecnología, ya no solo aquí tenemos la oportunidad en nuestro caso de ver corridas de las capitales como mencionas, sino ya podemos ver diferentes tipos de festejos porque ya hay muchas transmisiones, ya hay mucho contenido audiovisual y de alguna u otra forma creo que eso hace que la tauromaquia también se globalice, ¿no? Sí, así es. Gracias a Dios, oye, todo evoluciona, igual que no en nada más que en el mundo del toro en general. Y hoy la facilidad que tenemos de redes sociales, de los teléfonos, de internet y demás, pues obviamente facilita todo. Que podamos estar en contacto nosotros, por ejemplo, ahora mismo de ver una correa de toros nosotros y en México, ustedes de aquí. Cualquier noticia hoy en día, en el momento que pase, ya lo sabe todo el mundo, y antiguamente no. Antiguamente, como tú bien dices, pues tienes que comprar periódicos, las revistas, o para que se entere. A lo mejor te enterabas a la semana siguiente o cuando saliera el nuevo periódico, la nueva revista, pero hoy en día no. Hoy en día que pase ya está puesto en todos los portales y lo sabe todo el mundo. Y la verdad que es una gran facilidad porque, oye, el tema de nosotros los aficionados, pues que creo que como todo el mundo nos gusta seguir lo que es el toro en todos los países, pues, oye, tenemos la facilidad como One Toro, como muchos canales que lo retransmiten, pues poder ver cosas, historias del toreo tanto en América como aquí en España, en Francia y demás. Y, oye, es importante porque la gente nueva y el que no lo conoce desde tan adentro pues tiene la oportunidad de poder conocerlo. Claro que sí. Y ahora regresando un poco al tema de tu trayectoria, si nos pudieras platicar un poco desde ese primer contacto que entras a la escuela taurina hasta, digamos, el presente, ¿en qué momento te encuentras el día de hoy? Si nos pudieras ahora sí que dar un resumen completo de tu trayectoria. Pues nada, como he dicho antes, con 6 años me inscribí en la Escuela Taurina de Algeciras, y ahí empezó todo como un juego, como empieza cualquier niño. Y ahí pues oye, las primeras tomas de contacto pues con la escuela, yendo al campo, tentando y demás. Y ya pues hasta que llegó el momento cuando, porque aquí hasta los 14 años, digamos, un público no podemos actuar. Y ya debuté con becerros, con añojos. Fui triunfador del certamen de becerradas de las escuelas de Andalucía. Al año siguiente pude debutar sin caballo. Quedé semifinalista del certamen de Canal Sur, de las novilladas de Canal Sur. También quedé segundo clasificado en un certamen de la Diputación de aquí de Cádiz, de las escuelas de la provincia de Cádiz. He participado en varios certámenes, circuitos. Quedé semifinalista también del circuito de Ciudad Rodrigo, el Bolsín de Ciudad Rodrigo. También participé en el circuito, en el Bolsín de Bouguer de Francia. Ya después pues llegó un punto en mi carrera que, oye, que ya en la escuela veía que no
no avanzaba la cosa o no se llegaba donde yo quería llegar y me salió la oportunidad de lo de México, lo del CAR, de la empresa Casa Toreros que lo lleva don Pablo Moreno y decidí con mi apoderado, que es el que ha estado siempre conmigo y a día de hoy pues sigue conmigo y es como si fuera mi segundo padre y mi mano derecha, por así decirlo. Pues lo comenté con él que decidí dejar la escuela e intentarlo por nuestro camino los dos solos, que sabía que iba a ser difícil, porque claro, sin nadie que te ayude o sin nadie que te respalde por detrás, se sabe que es muy complicado. Pero lo decidimos así y salió lo del CAR. Me fui a México, tuve la suerte de ser uno de los ganadores, estuvimos 4 meses allí, la verdad que disfruté mucho. Y a la vuelta aquí a España, pues mi banderillero, por amistades con un empresario, no, me arregló el debut con picadores. Y 5 días antes del debut, pues nos llamaron dándonos la noticia de que no podíamos debutar porque nos faltaban boletines. Y claro, ahí fue un duro momento porque, oye, ves que de tener en tus manos, de poder dar el salto y no poder por las circunstancias esas, porque aquí en Andalucía las novilladas siempre se hacen en clases prácticas y apenas hay boletines, pues claro, te para en seco tu trayectoria y ya es como vuelta otra vez a empezar, vuelta a pelear otra vez como si empezara de cero y ahí es donde me ha llevado mi tiempo y me ha llevado mi trabajo y el sacrificio y el esfuerzo de no aburrirme porque oye, estando solo en estos años atrás pues llamaba a todo el mundo y cuando llamaba pues o no te hacían caso o te daban largas o porque claro, no te conocen ni tienen ni vas recomendado por alguien o no tenía a nadie por detrás con esa fuerza de llamar a uno, llamar a otro, hacer un compromiso, ponerme. Entonces, pues ha sido a base de constancia, de llamar a uno, llamar a uno, hasta que un año conseguía 2 novillas, sumaba 2 boletines, al año siguiente conseguía tres boletines, yendo a sitios muy complicados del famoso Valle del Terror, donde echan las novilladas muy fuertes y en puntas y demás, y pasando tragos complicados hasta y pudiendo ir a Francia. Llevo 2 años consecutivos yendo a Francia. El año anterior siendo triunfador. A una feria muy importante que es la de Portillo de Toledo también fui el año anterior triunfador. Y bueno, ya este año pasado, gracias a Dios, pues pude completar los boletines necesarios para poder debutar con picadores. Y bueno, y este año, pues la verdad que se presenta bastante bonito. Empezamos con la noticia de que nos habíamos clasificado para, bueno, habíamos clasificado, no, siendo uno de los seleccionados para el circuito de Andalucía de novilladas complicadores. Y después a la semana, pues también cerramos el debut con picadores, que lo tenemos el día 28 de febrero, el día de Andalucía. Lo tenemos aquí en mi pueblo, que debutó con picadores. Y nada, eso es lo que te puedo comentar. Hasta donde estamos en la actualidad y a la espera también del resultado de las clasificatorias del circuito Andalucía, que las hice, mi tentadero fue este martes pasado y estamos a la espera de la decisión del jurado si hemos tenido suerte de clasificarnos o no. Y ya pues esta temporada, una vez que debutemos con picadores, pues los pensamientos es ir poco a poco avanzando en la trayectoria y intentar torear lo que podamos y creciendo profesionalmente. Sí, que es algo que al final de cuentas, digamos, cada persona que busca y tiene esta vocación como tal de buscar ser, de buscar ser torero, pues obviamente hay una serie de etapas, ¿no? Y en ese sentido, ojalá pinte muy bien este 2026 para ti y que más allá de lo que ya está firmado y lo que está al corto plazo en el camino, pues ojalá vengan más cosas, no solo en el 2026, ¿no? Sino que a lo mejor en 2, 3 años otra vez volvamos a hacer una emisión y me estés platicando de que ya tomaste la alternativa y de Ojalá. algunas cosas más, ¿no? Mira, fíjate que aquí, y quisiera que lo platicaras un poco porque sí vale la pena resaltarlo. Em,
Fíjate que aquí en México, y a lo mejor tú lo habrás percibido los 4 meses que estuviste acá, realmente no tenemos la cultura ni siquiera o el proceso para los novilleros de becerrista. Aquí saltas a novilladas con picadores. Es muy complicado Sí. tener a un novillero que tenga una cantidad significativa, o ya digamos una cantidad, mejor ni siquiera una sola novillada sin picadores. En ese sentido, los procesos son diferentes a lo que se vive en España, a lo que se ve en México. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo sientes que es este proceso y qué tan fundamental consideras que se lleve todo ese proceso a lo largo de, pues, de su trayectoria de ustedes? Yo creo y sí que es verdad porque precisamente cuando estuve en el CAT, allí en México, dio la casualidad que se dio el serial de novillada en el Cortijo Los Fernández, puede ser, ¿no? El Ujú. que se daba. Y uno de los compañeros nuestros toreaba una novillada. Y no me parece si no era la primera, era la segunda. Y claro, estaba muy verde. Era de los más verdes que había en el certamen. Estaba muy nuevo y cuando llegamos fuimos, claro, estábamos en el CAR todos y fuimos todos los compañeros a verlo a la novillada. Y cuando vimos de salir el novillo, que era un toro, era una novillada picada, como estamos hablando, claro, nos quedamos. Nosotros que venimos de aquí, que aquí, oye, tenemos ese proceso. Claro, cuando vimos aquello nos impactó como, porque claro, es una locura que un novillero que no tiene ese oficio, no tiene ese bagaje, de buenas a primeras se encuentre con un muro porque, oye, es muy complicado que sin tener ese oficio te salga un toro con ese volumen y andes bien o andes confiado, eso es lógico. Entonces, claro, nosotros acostumbrados aquí, pues nos chocó, nos impactó porque eso es muy difícil. Yo creo que aquí hacen una gran labor. Hay cosas que mejorar también, te digo, porque pese a la gran labor, como el tema que te he comentado de que aquí en Andalucía son muchas clases prácticas, el tema de los boletines nos paran mucho a los que pertenecemos, digamos, a Andalucía, ¿verdad? Que de Andalucía para arriba, de escuelas de Madrid, de Salamanca y demás, sí que es verdad que todo lo que hacen son con boletines y sacan muchos toreros. Pero sí que ya le digo que aquí se hace una base que se debería hacer en muchos sitios, porque yo creo que para ser torero debe de ir paso a paso y poco a poco. Si tú no estás para ponerte delante de una becerra, ¿cómo te vas a poner delante de un toro, no? Por así decirlo. Es como el niño que va a la escuela, no le puedes enseñar a multiplicar cuando no sabes ni siquiera leer. Tendrás que enseñarle primero las letras, los números y ya ir poco a poco. Pues yo creo que es igual. Tiene que tener una base con las becerradas, después novilladas sin picadores, que ya es un pasito más porque ya el volumen del novillo es mayor. Y cuando se va haciendo o va teniendo ese oficio, va teniendo esa base, que se vaya toreando, que lo vaya consiguiendo, pues cada uno llega a ese momento de ir dando el salto y escalando a escalafones superiores. Es igual que el hecho de novillero con picadores a matador de toro. No puedes, hombre, hay profesionales o novilleros o como los queramos llamar que te han tocado con la varita mágica y salen y desde chicos pues son prodigios toreando. Pero claro, eso es uno entre un millón, como se suele decir. Pero yo creo que sí, que allí en ese sentido, pues oye, se debería de cuidar más o preocupar de enseñar más ese camino, ese paso a paso, y porque oye, hay muy buenos profesionales, figurones del toreo, y es verdad que es una tierra que es muy aficionada y muy sentida con el mundo del toro, y hombre, yo creo que sería de gran labor hacer eso, porque es verdad que facilitaría mucho que salieran figuras del toreo allí en México. Sí, fíjate que la afición lo percibe porque cuando vienen los toreros extranjeros, en este caso españoles, franceses, sudamericanos, más sobre todo los europeos, la gente percibe luego la estructura que trae el torero, a diferencia de los toreros que hay acá. Y para no ir más lejos, por ejemplo, yo soy originario de Tlaxcala, no sé si ubiques Sí, Tlaxcala. sí, Ahí hubo una época donde debutaban a chavos con, no te voy a mentir, menos de 40 novilladas.
Y por ejemplo, yo estoy viendo tu ficha y tienes 51 festejos sin picadores, o sea, todavía ni siquiera estamos tomando en cuenta lo que venga más adelante, ¿no? O sea, Exacto. en este caso a lo que voy es que si tomamos en cuenta o hacemos el paralelismo, tú tienes más de media centena de festejos sin picadores, todavía tienes un camino por recorrer, y aquí con menos de 40 novilladas ya estaban debutando como atadores de toros, lo cual, pues Sí. después lo que termina aconteciendo es que ahora que los ves 10 12 años después, pues son personas que a lo mejor tienen completamente truncada la carrera porque ya no les dieron las oportunidades o porque simple y sencillamente se esperó mucho de ellos en su momento, y quién les da ahora la oportunidad de acartelarse, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja que sí definitivamente en México tenemos que mejorar esa estructura como tal de cómo van las semillas, el semillero de toreros que podemos ir formando, ¿no? Yo creo que es esencial, pero en todos los aspectos. Ya, es que creo que cuidar a un torero desde los inicios, pienso que hasta aquí en España eso se ha perdido, porque tú ves antes, yo hablo de aquí de España, antes a figuras del torero de hoy en día cuando eran novilleros, y cómo se le cuidaba en esa trayectoria de novillero, sobre todo novillero con picadores, y a ser matadores de toros, se cuidaba muchísimo y salían muchísimas figuras del toreo y muchísimos toreros con importancia que llamaban a ser figuras del toreo. Hoy en día se ha llegado a tal nivel, a tal exigencia, a que todo tiene que ser ya, si no te quedas en tu casa, a que en cualquier pueblo te encuentres un corridón de toros, que puede ser una novillada de Madrid, perfectamente, a lo mejor lleva, en el caso que estamos hablando, a lo mejor similar allí en América. A lo mejor un novillero que debuta hoy con picadores, mañana va a un pueblo de una plaza de tercera, una plaza portátil, y está matando un auténtico corridón de toro o una novillada más fuerte que si fuera Madrid. Y claro, puede llegar y es que no tiene el oficio para ponerse delante de ese volumen. Que es como estamos hablando, que dentro de muchos novilleros, oye, hoy en día están muy preparados todos y hay muchos que, oye, que tienen esa capacidad de aguantar eso, pero yo creo que así no se cuidan los toreros o así no es, creo, en mi forma de ver, no es la mejor forma de sacar toreros. Yo creo que habría que cuidar eso un poco porque es verdad que algunas veces vemos auténticas locuras con novilleros que están nuevos, que él coge un novillo de eso y que lo manda para su casa y ya no llega a ningún lado. Y es que al final una contradicción porque lo ponemos más complicado de lo que podría ser. Si queremos sacar toreros, esa no sería la solución. Porque, oye, como se suele decir, el toro al fin y al cabo llega. Cuando vas a Madrid, ya cuando se han matado de toro, vas a Bilbao, a Pamplona, el toro sale y sale el volumen. Pero claro, de buena primera chocarte con un muro es difícil. Yo creo que esa es un poquito la similitud, sí que es verdad que aquí de sin caballo, becerrista y demás, pues sí, pues es verdad que hay mucha formación, hay escuelas taurinas, hay por todo España, Francia, Portugal, y cualquier chaval de hoy en día, un becerrista que toree dos becerros, dos añojos, lo ves tú y tú dices, me cago en la mar, anda como si fuera una figura del toreo. Porque es verdad que se ha llegado a cuotas muy altas. Eso sí, yo creo que ese paso a paso se debería de hacer allí por eso mismo, porque oye, es una pena porque al fin y al cabo, como tú dices, parece que van más extranjeros que los propios que salen de allí. Y hombre, es un país muy taurino y que se quiere mucho al mundo del toro y demás, y eso creo que se debería de cuidar por el bien de vosotros, de vuestra afición, porque oye, que mejor que haya toreros vuestros, ¿no? Mexicanos, peruanos, o como queramos llamar. Y yo sí, eso sí que lo defendería y lo llevaría a cabo. Sí, claro, porque al final de cuentas, los ataques luego que hay de los antitaurinos, yo creo que de las mejores defensas que hay es cuando tienes las grandes figuras en tu propio país, ¿no? Y cuando esas mismas figuras te llenan las plazas, generan ruido, te copan los titulares de los medios, etcétera, pues te dan la posibilidad de estar en el escaparate, y que los antitaurinos se den cuenta que no es una tradición olvidada o que está en decadencia, sino al contrario, que está muy fuerte, como digamos aquí desde de este lado lo percibimos allá. No sé cómo sea esa Sí, percepción sí. como tal.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es muy importante que ya no es una ciudad, sino cada pueblo tenga un torero importante. Lo hemos vivido con el caso del maestro Rocarrey. Sí, Salir del Perú, llegar aquí, es el figurón del toreo y llegar allí a su país y es una referencia, es un ídolo. Y pone las plazas de bote en bote y donde quiera que va, oye, es un figurón del toreo, pero es que eso es lo que hace falta. No allí en Perú, hace falta un Roca Rey, no, hace falta 20 Roca Rey. Allí en Perú, en México, aquí en España, en todos lados. Aquí, por ejemplo, que muchas veces lo comentamos, aquí en Algeciras teníamos al maestro Miguelín, Miguel Mateo Miguelín. Eso fue un revolucionario. Y aquí, pues, en Algeciras, pues, era un referente, un figurón del toreo. Y ahí la Plaza Toro de Algeciras la ponía de bote en bote. El maestro Pedro Castillo. También, igual, otro figurón del toreo que ponía. Eh, pero claro, yo creo que tiene que haber esos referentes. Yo creo que cuando un pueblo, una ciudad tiene esos referentes, la gente se vuelca con él y todo va a favor, ¿no? Es como tú dices, las plazas se llenan, los portales taurinos mencionan y claro, ya parece que lo demás, el tema antitaurino y demás, pues ya no suena tanto. Pero es muy difícil, hay muchas cosas también dentro de esto que impiden una cosa, impiden otra, pero sí que lo que estamos hablando de allí, de esa base, de ese cuidar a los novilleros, de darle esa formación, de darle ese proceso que no tienen y que vaya todo un poco paso a paso, pues oye, puede convertir que a lo mejor de que salgan una figura del toreo de 100 pues que salgan 30 figuras del toreo de 100, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que, oye, que cada rincón de América pues tenga un referente y se reavive un poquito lo que es el mundo del toro. claro que sí. Y ahora hablando específicamente de esos referentes, ya en lo particular, ¿quiénes para ti han sido tus referentes o son tus referentes hoy en día? Hombre, yo me gusta mucho el toreo clásico y el toreo de gusto. Sí que es verdad que hace mucho tiempo, porque oye, como todo aquel niño, ¿no?, que empieza, tiene un torero fijo, o me gusta fulanito, menganito, y parece que si no es ese, los demás no valen. Y yo de muy chico le escuché una frase a mi banderillero, con el que te comentaba antes que llevo toda la vida con él, y me dice, el mejor aficionado es el que más torero le entran en la cabeza. Y eso se me quedó grabado a mí y después de todos los años, pues uno se da cuenta que es verdad. Tú puedes tener tus gustos, obviamente, te puede gustar más un corte de toreo o otro corte de torero, pero yo creo que hay que fijarse de todos los toreros, de todos los novilleros, porque yo muchas veces veo una novillada de las del Canal Sur de aquí, de los compañeros de las escuelas, y hay cualquier chiquillo que anda fenomenal y tiene algo que te transmite o algo que te gusta y eso mismo te aporta a ti. El día siguiente, cuando coges la muleta el capote para entrenar, te ha dicho algo, te ha hecho sentir algo que ese mismo chaval, que es un becerrista, te hace sentir algo que tú lo llevas a cabo. Y yo creo que de todo el mundo se debe de aprender, todo el mundo se debe de fijar, porque cada uno tiene algo que es diferente y algo que te puede aportar y te puede hacer crecer. Y yo me baso en eso. Y así que es verdad que, oye, que después a mí me gusta mucho el corte del maestro de Morante de la Puebla, el corte del maestro Juan Ortega, hablando de la actualidad, hablando de toreros de antes, pues, oye, el maestro Rafael de Paula, Curro Romero, el maestro Capea, Manzanares Padre, hombre, el corte de toreo que a mí me gusta, el toreo bueno, clásico y el de gusto, el que te hace pellizcarte un poquito el alma. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que también dentro de la afición que uno va desarrollando, se da uno cuenta que sí, al principio te gusta X o Y torero, ¿no? Pero después te das cuenta que en cualquier corrida, en cualquier festejo, incluso un festival, puedes encontrar a alguien que te llene, que te emocione y que de alguna u otra manera te des cuenta y sepas diferenciar lo que hay. Como bien mencionas, cada quien tiene su concepto de toreo diferente, cada quien puede desarrollarse de manera diferente, pero sí de alguna u otra forma, como aficionados como tal, siempre podemos encontrar algo en un festejo. Fíjate que luego me preguntan, oye, ¿por qué vas a tal novillada? Porque luego las novilladas como que se menosprecian, ¿no? Y le digo, no, pues es que
no sabes si estoy viendo a lo mejor a la futura figura del toreo en la plaza y después yo puedo decir Totalmente. 20 años. Oye, yo lo vi de chaval al chico desarrollándose y ahora todo el mundo lo quiere ir a ver a las grandes plazas, pero yo lo vi cuando nadie lo quiere ir a ver, ¿no? Y yo creo que es con la expectativa con lo que vas a cada festejo a tratar de conocer a los nuevos valores que existen, ¿no? Como tal. Y mira, fíjate, me llama la atención, bueno, y retomando un poco el tema que decíamos de la estructura que ustedes tienen allá para el desarrollo dentro de sus trayectorias, me gustaría que nos platiques un poco cómo es tu día a día de entrenamiento, para que la gente más o menos conozca, en tu caso, como Francisco Fernández, se prepara día a día, digamos a lo largo de un año calendario, cómo es su preparación rumbo a los festejos que vaya a tener, los entrenamientos, etcétera, para que la gente más o menos pueda diferenciar cómo es el trabajo que se hace allá. Bueno, yo ahora mismo en la actualidad, pues por las mañanas trabajo, porque oye, no, no podemos vivir del toro. Llega un momento que mientras sí, mientras no, pues tiene que uno depender económicamente y como le digo, por la mañana trabajo, pero cuantito que salgo como. Y las tardes, pues sí, todas las tardes entrenando, corro, hago ejercicio físico, toreo de salón con mi banderillero y poco más, es lo que me da el día, no me da para mucho más. Y bueno, y ya después pues ya la preparación del campo, de hacer tentaderos y demás, que al fin y al cabo la mejor preparación porque es la que está con el contacto con el animal, pero yo creo que al fin y al cabo es como cualquier profesional, pues, entrenamiento físico, estar lo mejor preparado físicamente y el torneo de salón obviamente que no puede faltar porque es imprescindible, tiene que estar con el capote de la muleta en las manos el mayor tiempo que al final son nuestras herramientas con las que tenemos que, que tener la soltura para estar después de los enemigos. Y otra cosa que también me gustaría que nos platicaras, mira, aquí en México tenemos un territorio muy extenso y muy multiclimático. Hay zonas a lo largo del año donde se presta para dar toros y en otras en otra época del año, de tal modo que durante los 12 meses del año puedes tener toros en el país sin ningún problema. Allá en España Ujú. sabemos que es una temporada que digamos inicia, pues digamos concretamente en un par de semanas allá, que es en febrero Sí. y va terminando en octubre como tal. Digamos, hay meses, 3 meses, puntualmente son noviembre, diciembre y enero, que no hay festejos como tal, los llega a haber uno, pero muy esporádicamente. ¿Nos puedes platicar un poco cómo es la temporada española en ese sentido y particularmente en la región donde tú te encuentras? Sí, aquí, vamos, como tú has dicho, sí, sí, por el tema climático, pues los meses que tú has dicho son los que se paran, porque los meses nuestros de invierno y cuando por temas climáticos, por agua y demás, pues sería muy complicado. También el tema de los animales en el campo, que oye, no es igual el invierno con el frío, el agua, pues no se desarrollan ni están igual de preparados, ¿no? Y nada, comienza, como tú has dicho, puntualmente algunos festivales o algunas novedades, como en este caso este fin de semana tenemos las novedades de la Puebla, que las hace el Maestro Morante, que creo que son las primeras, si no me equivoco, creo que son las primeras, pero vamos, son, como decimos, festejos menores. Ya después algunos festivales que se van calentando ahora para el mes de febrero y demás, ya después vienen las grandes ferias, viene Olivenza, Castellón, Valencia, y ya pues a partir de ahí se basa todo como se suele decir, en el puerto de montaña, que son las grandes ferias a lo largo de la temporada, y ya pues aparte de las grandes ferias, pues toda la feria de los pueblos de plaza de segunda categoría, de tercera, pues van a lo largo del año dependiendo de las fiestas patronales de cada localidad. Y aquí en mi zona, pues como le he dicho, era aquí la primera, aquí en mi pueblo, en los barrios, que es en mayo. Después viene a decir a Las Líneas, San Roque y por último Tarifa, que es a último de agosto, cerrando, digamos, aquí en mi localidad. También tenemos Jerez de la Frontera, que es en mayo y más o menos esa es la planificación. Y ya termina la temporada en octubre
y ya pues poca cosa más. Las novilladas que este año sí se han alargado un poco más aquí en Andalucía, el tema de las escuelas, que decir que ha habido clases prácticas hasta diciembre, me parece que ha habido y claro, pero ya también se dificultan por el tema del agua, que si algún día llueve y demás, hay que ya empezar a aplazar y demás, pero vamos, esa es la planificación más o menos de aquí, vamos, tanto aquí como en Portugal y Francia, más o menos es lo mismo. Sí, y eso de alguna u otra forma explica por qué, digamos, noviembre, diciembre y enero, pues tus compatriotas vienen aquí al país porque es cuando, digamos, más disponibilidad de fechas hay, ¿no? Como tal, y allá como tal no hay festejos, o sea, de alguna u otra forma pueden terminar el calendario aquí en América, no solo en México. Y mira, Francisco, ya estamos por cerrar esta emisión de Personajes del Toro. Creo que ha sido una amena charla, creo que a la gente le va a agradar mucho lo que hemos platicado el día de hoy. Obviamente reiterar que te vaya muy bien en este 2026, pero antes de cerrar me gustaría de todo lo que hemos platicado y obviamente pues con la pasión con la que lo transmites, me gustaría que nos hables qué es lo que más disfrutas de la tauromaquia, qué es lo que dices o cuáles son esos momentos donde dices aquí sé que estoy en un lugar donde me siento muy cómodo, me siento en mi lugar privilegiado. Yo creo que hay muchos momentos, yo hablo de personal, de mí, hay muchos momentos, el simple momento de estar en el campo entrenando por ejemplo, en mi caso con mi banderillero, con tu gente, de echar una tarde agradable de entrenamiento, de que las cosas que se están trabajando en un mismo entrenamiento, muchas veces no hace falta ni estar delante de un animal, estás a gusto, eh, las cosas que tú estás buscando, estás puliendo, van saliendo. Una misma charla con tu cuadrilla, con tu banderillero en una tarde, eh, sobre todo una tarde de campo, de preparación. Y como este martes pasado, como te comenté antes, el tentadero de las clasificatorias, poder ir a una ganadería, oye, que a mí que me encanta el campo, visitar, conocer todo el campo bravo, o visitar una ganadería, otra, escuchar a los profesionales, a los ganaderos, aprender de ellos, eh, disfrutar de eso, de una tarde de tentadero, de que ves una becerra salir, le ves los matices, le ves a la hermana que sale después, le estás viendo otros matices, lo estás analizando. Yo creo que es muy bonito, el gran público nada más que conoce lo que es el espectáculo en sí, pero los que vivimos dentro de esto y tenemos la suerte y el privilegio de estar en este mundo metido, creo que hay muchos momentos bonitos y por destacarlo más, pues eso, la preparación en el campo, porque como te comentaba, me encanta el campo y conocer a tantas ganaderías, nada más que escuchar a un ganadero de contar anécdotas, escuchar a un matador de toro, un banderillero antiguo, escuchar anécdotas de su época. Creo que son cosas muy bonitas que te alimentan y ya le digo, me quedo con esas cosas. Ya no es tanto el sí, a lo mejor muchos dirían, pues mira, una tarde, una puerta grande, una tarde soñada de cortar las orejas, rabo. Hombre, claro que sí, eso también al fin y al cabo es el fin de todo, ¿no? Lo que queremos todo es al final el triunfo en la Plaza de Toros, pero yo disfruto más lo que viene antes, que al final en sí de la corrida de toro, de la novillada o de lo que sea, un viaje nada más que el viaje a la localidad que vayas a torear. Ese transcurso de viaje de tantas horas en el coche de 100 kilómetros, hablando con tu cuadrilla, contando anécdotas, comentando el día de campo que echaste, cómo salió esa vaca, cómo salió ese toro. Pues yo creo que son cosas muy bonitas que al final nos llevamos los profesionales o los que estamos dentro de este mundo que al final nadie o muy poca gente tienen el privilegio de vivirla. Sí, estarás de acuerdo conmigo que algo que fascina de la tauromaquia es que no es algo simple, no es unas sumas, unas restas y ya todo es igual, ¿no? Sino que a pesar de que puedas tener un recorrido de 20, 30 años dentro de esto, sabes que el año 31 te va a ofrecer cosas nuevas y eso creo que es lo más Sí, apasionante de todo esto, ¿no? sí, muchas veces es duro. Y te lo digo por experiencia, y por como te he comentado mi trayectoria. Oye, yo soy, gracias a Dios, este año voy a poder cumplir el sueño de debutar con picadores, pero
no soy un novillero, llevo varios años sin caballo, que hoy en día, como estamos comentando, tanto aquí, aunque se haga esa trayectoria, un novillero que se le cuida, que se le forma muy bien, pero un novillero que apunta manera o despunta, un par de años sin caballo ya están complicadores. Y a lo mejor hay compañeros como, por ejemplo, Marco Pérez, que la edad que tiene ya es matador de toros, es llamado a ser una de las figuras del toreo. Y yo, sin embargo, pues sigo estando sin caballos, que cada carrera es un mundo, cada uno tiene una situación y es verdad que muchas veces se te pone cuesta arriba, por, como te comentaba antes, estos años atrás de estar solo en este mundo, de llamar, de pedir ayuda y de que todo el mundo, en vez de uno que, oye, que creo que han tenido ocasión de poder haber ayudado y en vez de ayudar han mirado para el lado y te las has tenido que tragar y seguir peleando, pues eso no es fácil. Y ves una temporada que tus compañeros que estaban detrás se han adelantado, tú sigues en el banquillo, por así decirlo, no te deja pena. Nadie se acuerda de ti ni para preguntarte cómo estás o aunque sea para entrenar, o nadie se acuerda de ti. Esos son momentos duros en el que tiene que tener la cabeza bien asentada, saber lo que quiere, porque si no, muchas veces pues dice, mira, tiro la toalla porque esto es prácticamente imposible. Pero yo creo que todo el que tiene un sueño muchas veces no tiene por qué ser fácil ni que llegue de un día para otro, muchas veces tarda más de lo que uno espera, pero hay que tomársele esas cosas de otra manera, aprender de por qué también se ha llegado ahí, porque también se llega a un punto también por errores de uno, de corregir, de aprendizaje, y es lo que tú dices, nunca sabes cómo puede cambiar. Esto no es 2 más 2 es 4. Yo por ejemplo en mi caso llevo varios años peleando, que parecía que no salían las cosas, y este año pues sin embargo, pues mira, en el inicio de temporada tuve la suerte de lo de circuito, a las par de semanas el de complicadores, pues oye, parece que todo se pone a favor y te da como la recompensa por el trabajo que llevas realizando tiempo atrás, ¿no? Por eso te digo que nunca se sabe cómo puede salir las cosas, o incluso este año a lo mejor puede salir extraordinario, el año que viene te quedas sentado en tu casa. Que esto es el día a día, no creerse nada, siempre tener los pies en el suelo y el seguir machacando, el seguir entrenando y el luchar por los sueños de uno y que nunca saben cuándo se pueden cumplir. Efectivamente, pues ojalá esos sueños se vayan cumpliendo este año, que puedas tener más éxito. Te reitero, la mejor de las suertes para este Muchas 2026 que gracias. va comenzando. Francisco, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar? Nada, agradecido por contar con nosotros para este ratito tan bueno que hemos echado. Yo creo que ha sido una charla bonita que le puede gustar a los aficionados. Y nada, que ojalá pueda volver pronto a México, que me encantaría, que es un país que me llevo guardado, porque es verdad que sois muy acogedores a todo el mundo y mostráis mucho cariño y nos cuidáis mucho. Y hay muy buena afición, que eso es lo que hay que cuidar, que no se pierda. Y es lo que hemos estado hablando, de intentar hacer las cosas para que vayan en auge, no en decadencia. Y nada, que ojalá que este año salgan bien las cosas y que pronto pueda estar por allí con vuestra afición. Claro que sí, pues muchas gracias por haber estado aquí en Personajes del Toro y ojalá en 4 o 5 años estemos hablando de que Francisco Fernández se anuncia aquí con también otra joven, que no voy a decir un nombre, sino simplemente que hay un joven ahí, una joven promesa mexicana que digamos sea un mano a mano fantástico. Ojalá ese tipo de cosas Ojalá. en el futuro. Muchas gracias Francisco Fernández por haber estado aquí en Personajes del Toro y muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Nos vemos en el próximo episodio aquí por Suspiros de Arte.